Hola amigos, bienvenidos al capítulo 2 del curso de topografía aplicada a línea de transmisión. En este capítulo vamos a ver el tema del trazo de ruta y ubicación de vértices. Para nosotros poder seleccionar una ruta adecuada, tenemos que tener algunos conceptos básicos que necesitamos saber, ¿no? La información básica necesaria para seleccionar adecuadamente una ruta de línea de transmisión es necesario contar con la siguiente información básica. Primeramente, el punto de alimentación. Es necesario tener autorización de la empresa concesionaria o generador de energía que transmitirá la línea de transmisión de un lugar a otro. En este caso, el punto de alimentación puede ser una central hidroeléctrica, ¿no? Donde tenemos una subestación, o llevando energía de su estación a su estación. En este capítulo yo les voy a mostrar, ¿no?, una línea el cual se hizo acá en el Perú y que salió no necesariamente de una central hidroeléctrica, sino de su estación a su estación, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer el trazo, tenemos que tener el inicio y el final. Obviamente esto ya lo vamos a nosotros saber, pues, ¿no? Entonces, desde ahí ya comenzamos a poder generar nuestro trazo. La línea de transmisión, ¿por qué el nombre de línea? Porque lo que nosotros queremos para hacer nuestro trazo de línea de transmisión es que nuestro trazo sea lo más recto, o sea, que tenga más línea, ¿no? Una línea más larga, ¿no? Pero esto no se cumple, y no se cumple porque lo vamos a explicar en estos diapositivas. ¿Ya? Primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos una carta nacional. Antiguamente, para hacer los trazos, ¿no?, porque estamos hablando que en los años 90, ¿no?, hacia atrás, o hasta el 2000 por lo menos, no existía la tecnología del internet, o cual podemos tener el Google Earth, ¿no?, donde nosotros podemos hacer un trazo de una línea de transmisión, ¿no? En este caso, para inicialmente comenzar a hacer nuestra línea de transmisión, necesitamos adquirir cartas nacionales, ¿no? En el caso del Perú, las cartas nacionales nosotros las obtenemos del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? La carta nacional que nosotros mayormente para hacer un trazo de línea usamos una carta nacional 1 en 20.000, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Por ejemplo, acá vemos eh, esta carta nacional y vemos una línea de transmisión que tenemos de color negro, que hemos hecho un trazo, ¿no? Inicialmente el trazo de la línea se hace en gabinete, ¿no?, en oficina, y después ya vamos a lo que es el campo. Entonces, para tener una mayor información, ¿no?, es necesario tener una carta nacional, ¿no?, para poder hacer nuestro trazo de nuestra línea. ¿Qué más necesitamos para poder hacer el trazo de nuestra línea? Necesitamos mapas, ¿no?, de áreas naturales protegidas. En este caso estamos en lo que estamos viendo de Perú, ¿no? Este mapa nosotros lo podemos obtener del Instituto Nacional de Recursos Naturales. En caso en el Perú es el organismo público, ¿no?, descentralizado del Ministerio de Agricultura, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en las áreas naturales protegidas? Bueno, vamos a encontrar parques nacionales, santuarios y zonas reservadas. Los parques nacionales son, bueno, en este caso de Perú, tenemos Cutervo, Tengo María, ¿no?, varios parques nacionales, y reservas nacionales también tenemos varias, ¿no? Como vemos en el mapa, tenemos bueno, lo que vemos en la leyenda, tenemos bosques de protección, no protegido, parques nacionales, reserva comunal, santuario histórico, santuario nacional, zona reservada, ¿no? Entonces, ¿esto por qué tenemos que tener? Porque cuando nuestra línea de transmisión de un punto a otro punto estamos llevando y tenemos un cruce con estas áreas, ¿no?, que son protegidas por el Estado, entonces nosotros tenemos que hacer un trazo de nuestra línea. Voy a mostrarle en el programa Google Earth ya lo que nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, ¿no?, este es un trazo de una línea de transmisión, lo cual nosotros hemos estado acá supervisando la topografía. Entonces, la línea de transmisión, esta subestación hemos construido, ¿no?, y va a ir desde la ciudad de Arequipa, ¿no?, desde la ciudad de Arequipa hacia la ciudad de Cusco, ¿no? Vemos acá, en este caso los vértices están girados, ¿no? Inicialmente se dijo que era de Cusco de la zona de Tintaya Espina hacia Arequipa, ¿no? Por eso
Estamos definiendo este plazo. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros de área protegida, no? Entonces, nosotros nos referimos a área protegida, ¿no? Supongamos que yo tengo acá, como le dije, nosotros que inicialmente queremos que la línea hubiese sido mucho mejor, fuera una línea recta, ¿no? Para no estar tantos vértices. Entonces, como ya hemos explicado anteriormente que es una torre de anclaje o vértices, ¿no? Es lo que hubiésemos querido. Entonces, nosotros acá, ¿por qué hemos hecho, digamos, este desvío, ¿no? Supongamos, ¿no? Este desvío se ha hecho, ¿por qué? Porque, digamos, nosotros hemos encontrado una área protegida, ¿no? Entonces, nosotros hubiese sido más fácil ir de esta forma, ¿no? O bueno, hasta acá por lo menos, pero ¿qué ha pasado? Que en el trazo que hemos hecho hemos encontrado un área protegida, ¿no? Un área protegida por el Estado, por lo cual nos prohíbe pasar nuestra línea. Por eso hemos hecho por este lado, lo cual nos ha costado más kilometraje en la línea, pero saliéndonos de este problema. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando vamos a hacer nuestra línea de transmisión, tenemos que tener claro eso, ¿no? Tenemos áreas protegidas, ¿ya? En este caso, nosotros vemos acá el trazo, ¿no? Que hemos hecho nosotros inicialmente y hemos estado tratando de ubicar la mejor zona, ¿no? Ok, entonces seguimos viendo las diapositivas. Entonces tenemos lo que son las reservas nacionales, ¿no? Entonces todo esto tenemos que nosotros tener claro para hacer nuestro trazo, ¿no? Todos estos mapas. A ver, vamos a decir qué mapas más vamos a tener. El mapa geológico del Perú. Este mapa está elaborado, ¿no? Por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú. En este mapa se puede averiguar sobre zonas que tienen riesgos geológicos naturales, tales como deslizamientos, huaicos, derrumbes, aluviones, sismos, inundaciones, etc., que amenazan las diversas regiones del país, ¿no? Esto nos va a servir mucho, ¿por qué? Si nos vamos nuevamente perdón, a ver acá, algo ha pasado, nos vamos nuevamente al tema del Blur. Okay, un rato por favor, pasado, ya, estamos acá. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Igualito, o sea, las zonas donde nosotros podemos tener problemas con deslizamiento, con algo, ¿no? Entonces eso nosotros tenemos que tener claro, porque nosotros cuando vamos a hacer nuestro trazo lo hacemos inicialmente en oficina, en gabinete, con todos estos mapas, planos que se va a tener, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a averiguar en esos mapas, ¿no? Las zonas donde tenemos problemas de deslizamiento o huaico, ¿no? Que está identificado, lo cual nosotros tenemos que evitar pasar nuestro trazo por esa zona, ¿ok? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en este caso viendo los mapas geológicos, ¿no? Para hacer nuestro trazo. De ahí tenemos los mapas de las zonas arqueológicas, ¿no? Este mapa es proporcionado por el Instituto Nacional de Cultura, esto también. Estos mapas no están actualizados al 100%, ¿ya? Y esto lo digo porque si nosotros vemos, por ejemplo, en esta ruta, nosotros cuando hemos hecho el trazo original de la línea, ¿ya? Cuando hemos hecho el trazo original de la línea, nuestro vértice iba por acá. ¿Ven cómo está? ¿No? Por acá, por la zona de este color, rosado, ¿no? Pero cuando hemos hecho el trazo de la línea, nosotros hemos encontrado, bueno, nosotros no, el arqueólogo, ¿no? Ha encontrado que esta zona hay restos arqueológicos que en este caso no están actualizados, pero ya en campo ellos lo delimitan y dicen que es una zona arqueológica, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que verlo, ¿no? Y nos tocó hacer un cambio de ruta, ¿no? Que es esto de acá, por la zona arqueológica que teníamos acá. Entonces, pero esto no se define realmente en gabinete, ¿no? Se da un approach porque hay zonas arqueológicas que se ven en los mapas que nos da el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? O sea, no nos da actualizado porque en el Perú recorremos línea y los arqueólogos nos encuentran zonas arqueológicas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que
que cumplir. No podemos pasar por ni una zona arqueológica. Si hay que tener que hacer una variante, lo vamos a hacer, ¿no? Pero en gabinete necesitamos también estos mapas. ¿Ya? Otros mapas y planos que necesitamos, bueno, en este caso los mapas de carreteras principales, secundarias o trochas carrozables existentes y proyectadas, el cual proporciona el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Este no es tanto importante, ¿por qué? Porque ahora, con la tecnología que tenemos, el tema del internet, podemos ver en el Google Earth, ¿no? Las carreteras, las trochas, y ahí podemos hacer nuestro trazo, ¿no? También los planos de sistema de transmisión, su transmisión, distribución de líneas, ¿no? Existentes. O sea, nosotros también tenemos que tener esa información. Eso también lo pedimos al Ministerio de Energía y Minas. ¿Y eso por qué? Porque si vemos acá en el mapa, en el Google Earth, podemos ver, ¿no? Tranquilamente podemos ver la carretera, ¿no? Podemos ver la carretera, podemos cruzar, ¿no? No hay problema, podemos poner una torre más alta, más baja, ¿no? Podemos cruzar, ¿no? Lo que sí no permiten, ¿no? En el tema de la línea de transmisión es que nosotros podamos ir paralelo, pero que tenemos que estar alejados unos 50 metros, ¿no? De la línea, de las carreteras, ¿no? Pero tampoco podemos estar la línea de transmisión que tenga que ir así, cruzar esta carretera, volver a cruzar, digamos, la línea por acá, volver a cruzar acá, ¿no? Y nos vamos así, seguimos cruzando. No, pues ahí no podemos hacer. O sea, no podemos cruzar cada rato una vía, ¿no? O sea, tenemos que ir alejándonos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que definir, ¿no? Nuestro trazo según también la carretera. Pero también tenemos que conocer las carreteras, la trocha, porque eso nos va a ayudar a ¿qué? A la construcción. Tampoco no nos podemos ir, digamos, nuestros trazos recontra lejos, ¿no? De las carreteras, porque al fin y al cabo, cuando hagamos la ejecución, el proyecto va a ser más caro, ¿no? Entonces la línea, nosotros cuando vamos a hacer nuestro trazo, tenemos que definir que esté cerca también a la carretera, no muy lejos, porque al fin y al cabo esto va a ser muy caro, ¿no? Para la ejecución del proyecto. Entonces también vemos lo que son las líneas existentes, ¿no? Existentes de la zona, ¿no? Entonces tenemos que ver las líneas de transmisiones, ¿no? Que tenemos en las zonas, ¿no? Eso tenemos que tener presente. Acá creo que nosotros teníamos una línea existente. A ver, vamos a buscar. A ver, acceso. Acá, línea existente, ¿no? Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos una línea existente. ¿Por qué tenemos que tener los mapas de la línea existente? Por el mismo punto de la carretera. O sea, no podemos hacer nuestro trazo. Acá estamos yendo paralelo a una línea existente. Bueno, acá ya nos desviamos, ¿no? Nosotros seguimos por otro lado. Pero no puede ser que nosotros, digamos, estamos yendo por acá y digo, ¿no? Ya bueno, vamos a ahorrar línea recta, ¿no? Vamos a hacer línea recta, como dicen, para no. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Cruce de línea. Entonces, un cruce de línea es un gasto. Es un gasto para el proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sacar fuera de servicio, si es que podemos hacer maniobra donde no saquemos fuera de servicio la línea existente, pero vamos a tener problemas de seguridad, mejor no pasemos. Vayamos paralelo, ¿no? Y no pasemos. Por eso necesitamos que nos proporcionen los planos o los mapas donde tengamos las líneas existentes, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener presente. También es necesario conocer los planos de límites urbanos, ¿no? Y de desarrollo urbano de los distritos y provincias, a conocer las zonas especiales tales como aeropuertos, zoológicos, parques, cementerios, áreas deportivas y toda la información que se pueda retener de las municipalidades. En este caso, cuando hacemos nuestro trazo, pedimos, ¿no? Esa información a las municipalidades. En las municipalidades pedimos esa información para ver nuestro trazo, pero como ahora tenemos la imagen satelital, podemos ver inicialmente cómo está la zona donde vamos a hacer nuestro trazo, ¿no? Y si hay zoológico, parques, obviamente tenemos que desviar, ¿ok? También es necesario tener información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Senami, ¿no? Para obtener datos de velocidad del viento y temperatura de las zonas correspondientes. Esto especialmente ya lo ve la parte de ingeniería, ¿no? Para el diseño de la línea. Esto ya ve qué tipo de conductor, qué cosa vamos a ver. Y cuando nosotros damos nuestro trazo, ya esto lo puede definir el ingeniero, ¿no?
Finalmente, es necesario tener información del Instituto Nacional de Estadística, INEI, para obtener datos socioeconómicos, crecimiento de población de las zonas correspondientes, ¿no? También es lo mismo que se pide a las municipalidades. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros estamos haciendo nuestro trazo, ¿no? Tenemos que definir nuestro trazo de nuestra línea de transmisión, ¿no? Y por ejemplo, en este caso sería quién llega primero, ¿no? Entonces, acá nosotros, ¿no? Vemos que ha habido una expansión de terreno urbano. Entonces, pero nosotros, si vemos en la imagen satelital, que está en el año del 2006, ¿no? Y digamos ya esa línea recién nos estamos proyectando, pero la municipalidad ya tiene un proyecto, ¿no? De expansión urbana, del cual no se aparece en las imágenes satelitales, pero que ellos ya tienen como mapa que se va a hacer, ¿no? Entonces, si tenemos este caso, nosotros teniendo esa información de las municipalidades, lo que tendríamos que hacer, si tenemos una expansión urbana por acá, igual, lo mismo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Vemos nuestro trazo, ¿no? Y como estamos en gabinete, entonces en gabinete nosotros podemos definir todavía, porque no hemos gastado nada en utilizarlo en el campo, ¿no? Entonces podemos cambiar nuestro trazo en oficina. Entonces, por eso necesitamos la información del INEI, ¿no? En este caso, estamos hablando exactamente de lo que es de Perú, ¿no? En otros países deben tener otras entidades con otros nombres, ¿no? Entonces, nosotros, los topógrafos, podemos definir nuestro trazo, ¿no? Podemos definir nuestro trazo, ¿ya? Pero con toda esa información básica necesaria también intervienen muchos otros profesionales, ¿no? En este caso, el ingeniero electricista, que es lo que va a ver el tema de lo que le decía de velocidad del viento, porque tal vez él es el que va a hacer el diseño. Los ingenieros civiles, que van a ser los encargados, ¿no? del tema de las obras, ¿no? De la carretera. Entonces, los geólogos, para que nos vea el tema del tipo de terreno que estamos viendo, ¿no? Los ambientalistas, los arqueólogos, que no va a ver las zonas arqueológicas, los sociólogos, que no va a ver la zona social, ¿no? Con el tema de los propietarios privados o lo que son de las municipalidades, ¿no? En el caso de Perú tenemos comunidades, ¿no? Entonces, todo eso profesionales van a intervenir ya en el tema cuando vayamos visita a campo. En este caso, como estamos haciendo el trazo inicialmente en oficina, ¿no? Teniendo todos estos mapas, ya esto se va a reflejar en lo que viene a ser en la visita que se va a hacer a campo, ¿no? Entonces, en la visita a campo, ¿quiénes van? Va un ingeniero electricista, un ingeniero civil, geólogo, ambientalistas, arqueólogos y sociólogos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos al campo? Va el topógrafo, obviamente. Nosotros hacemos la visita del campo recorriendo todo el trazo, ¿ya? Entonces, como se dijo inicialmente, nosotros no podemos pasar, ¿no? Nuestro trazo por casas, viviendas, propiedades privadas, ¿no? No, más que todo por viviendas, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En este caso, cuando los mapas no están actualizados, o las cartas nacionales, ahí no te dice que hay una casa acá, y por ejemplo, nosotros tenemos, supongamos, seguimos nuestra ruta y nosotros encontramos que son lugares, ¿no? Donde no hay mucha gente viviendo, porque es una zona de poca gente que comienza a entrar ahí, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué podemos definir? Digamos, tenemos una casa, ¿no? Pero la casa no lo vamos a ver en la Carta Nacional, tampoco tal vez lo podamos ver en las imágenes satelitales. Entonces, para eso es la visita a campo, ya cuando tenemos definido en gabinete todo nuestro trazo, ¿no? ¿Okay? Vamos a seguir viendo. Entonces, nuestros criterios para seleccionar la ruta de la línea de transmisión se va a continuación a describir, ¿no? Entonces, rutas alternativas, ¿no? Cuando hacemos eso tenemos que plantear dos soluciones, ¿no? O tres soluciones, porque nosotros vamos a ir al campo y reconocer, ¿no? La zona. En este caso nosotros ya tenemos un trazo
ya tenemos las coordenadas de los vértices, ¿no? Ya tenemos que ir con nuestro navegador y hacer una visita, ¿no? Antes que empecemos el levantamiento topográfico. Entonces hacemos la visita con nuestro navegador, vértice por vértice y eje por eje. Lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Quiénes van? El sociólogo, el arqueólogo, ¿no? El geólogo y el topógrafo. ¿Ok? Entonces esas 4 personas me van a comenzar a recorrer el eje de la línea. Todos los vértices. ¿Para qué? Para poder definir nuestro trazo. ¿Podemos definir rutas alternas? Bueno, las rutas alternas obviamente lo vamos a definir cuando ya estemos haciendo el recorrido, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos ahí, digamos, ¿para qué iría ya, bueno, primero, el geólogo, ¿no? El geólogo nos va a definir, ¿no?, la ubicación de los vértices. Primero, como vas a tener los vértices son las estructuras especiales de la línea, son los que ya tenemos que definir sí o sí. Entonces, si vamos a ir con el geólogo y vamos a llegar a la zona de donde está la ubicación del vértice, el geólogo va a ver si es que hay fallas geológicas que influyan en la construcción de la línea. Entonces él va a definir, no, pucha, acá tenemos una falla geológica, tenemos que cambiar este vértice. ¿Ya? Entonces, igual, el geólogo, el topógrafo, el arqueólogo, el sociólogo comienzan a recorrer la línea. El geólogo, para ver las fallas que puede tener en el eje de la línea. El arqueólogo, para poder ver si hay zonas arqueológicas. El arqueólogo, como ven, tiene una vista en 3D. Cualquier piedra lo ve como zona arqueológica, ¿no? Entonces, el arqueólogo es el que nos acompaña también. Y el sociólogo, porque cuando vamos a recorrer la línea, tal vez encontremos a los propietarios, si es propiedad privada, o encontremos, o si no encontramos propiedad privada, si no son de comunidades, se tiene que ir y conversar, porque tal vez nosotros pasamos por zona donde es una propiedad privada y el propietario ya tiene para construir más adelante y te dice, es que no quiero pasar por acá porque al fin y al cabo no te voy a dejar más adelante porque acá voy a construir. Entonces, si digamos este propietario de acá no dice, es que no quiero que pongas mi vértice acá, quiero que lo muevas porque acá voy a construir. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda modificar el trazo, ¿no? Entonces hacemos nuestro informe, quedo recorriendo y decimos, es que el señor de acá no quiere que pasemos. Y le dice, señor, ¿hasta dónde es su propiedad? Y te dice, no sé, es que mi propiedad es todo esto, desde acá, toda esta zona es mi propiedad. Entonces yo no quiero que pongas la torre. Entonces, como no estamos nosotros, no podemos obligarle al propietario que la torre va a ir ahí. Entonces lo que nosotros hacemos, simplemente movemos, ¿no? Hacemos una segunda opción donde tal vez podamos poner, ¿no?, acá y le ponemos otro nombre, vértice 17A, ¿no? Y colocamos nuestro vértice ahí, ¿no? El propietario acá si quiere. Entonces nosotros podemos hacer un trazo, ¿no?, desviando la ruta y yéndonos hacia el otro vértice, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer recorriendo la línea, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener claro. El sociólogo va a ver la zona, ¿no? Igual, si llegamos acá al vértice y el arqueólogo nos dice, pucha, acá es una antigua ciudad inca y tenemos que moverlo, obviamente tenemos que moverlo. No podemos meternos en la zona. Entonces, antes de hacer la construcción o antes de hacer el levantamiento topográfico, ya todos estos profesionales que les menciono, tenemos que recorrer toda la línea. ¿Ya? Y de ahí también va el ingeniero civil o con el topógrafo para definir más o menos un trazo del acceso, ¿no? Con tu GPS navegador, ¿no?, más o menos por dónde vamos a hacer nuestro acceso. ¿Ok? Entonces, seguimos viendo, ¿no? Entonces, a esto es lo que me refería, ¿no? A la accesibilidad, ¿no?, a la zona. Entonces, nosotros, la ruta en lo posible debe estar cerca a las carreteras trocha carrozales y en el peor de los casos de tener caminos de herradura, ¿no? Entonces, es lo que le decía, si nosotros hacemos un trazo, como ya nos ayuda ahora la imagen satelital, tenemos que hacer, lo más recto posible para no gastar muchas torres de anclaje o de vértice porque nos cuesta más que una suspensión. Entonces nosotros tenemos que hacer cerca, ¿no?,
o de mayor alineamiento, pero también que esté cerca. No podemos irnos, no podemos hacer nuestro trazo de nuestra ruta muy lejos a la carretera, ¿no? Como acá nosotros estamos casi pegados a la carretera, entonces si nosotros vemos una línea y decimos, es que la línea que se vaya línea recta por acá, entonces acá ya nosotros no estamos del acceso yendo a 3 4 kilómetros, que nos va a ser mucho más caro, ¿no? Construir una línea de transmisión de hacer un gasto en acceso, ¿no? Por al fin y al cabo ese es un gasto de más, y la línea de transmisión lo que menos quiere, en este caso lo que menos queremos es que se gaste mucho dinero en lo que es construcción de carreteras, ¿no? O de trochas para llegar a la línea, ¿no? Entonces tenemos que hacer que nuestro trazo, nuestra línea de transmisión sea lo más accesible posible, ¿no? Vamos a poder seleccionar de la ruta más corta y número de vértices, ¿no? Entonces yo tengo una línea de transmisión, o la línea de transmisión que vamos a recorrer desde Espinar, Tintaya hasta Arequipa. Si lo hacemos lo más recto posible, ¿no? Por ejemplo, nos sale 181 kilómetros, ¿no? En este caso la línea total que hemos tenido en este caso la línea total ha sido una línea de 239 kilómetros. O sea, casi 50 kilómetros más de que lo podríamos haber hecho recto. Pero obviamente esa es la idea, pero no se puede hacer porque tenemos que tener estos criterios para hacer un trazo, ¿no? Lo cual estoy explicando. ¿Ya? Entonces hay que tener en el tema de los números de vértices. Mientras menor sea el número de vértices, va a ser mucho mejor, ¿no? O sea, menos costoso. Ya, menos costoso. Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir, ¿no? Entonces, casi es imposible tener una línea larga, ¿no? Entonces, tenemos que ver los factores técnicos y económicos, ¿no? De un trazo de la línea. ¿Ya? Entonces, esa también es una de las ideas que tenemos que tener, ¿no? Bueno, en el caso de la naturaleza del terreno, se debe tener en cuenta que la naturaleza de los terrenos, con el fin de evitar las posibles rutas, pasen por terrenos con las siguientes características: zonas muy rocosas o de excesiva accidentadas, ¿no? ¿Esto por qué? Zonas muy rocosas, porque una torre en tierra me sale más barato construir que una torre en roca. Entonces eso también es una parte de poder hacer nuestro trazo de ruta. No lo podemos ver, ¿no? No lo podemos ver en los mapas o en el Google Earth que nos dan, ¿no? Entonces esto, ¿cómo lo vemos? Lo vemos yendo al recorrido que hacemos en el trazo. Podemos ver zonas con bolonerías de piedra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Mejor desviamos la ruta, ¿no? Buscamos una ruta más alejada, ¿no? No tan lejos, ¿no? Porque tampoco podemos irnos 50 kilómetros del trazo, ¿no? O sea, lo vamos a mover un kilómetro a la derecha, a la izquierda, ¿no? Pero tenemos que tener presente este punto A, ¿no? Que son de las zonas muy rocosas. Entonces nosotros tal vez en el trazo inicial que hicimos en gabinete tenemos 50 vértices, pero yo voy a tener que mover porque encontrar una zona rocosa. Ya no tengo 50 vértices porque tal vez ubico, ¿no? El alineamiento de nuestro trazo, lo alineamos más y ya no tengo 50 y tengo 48 vértices. Me conviene, ¿no? Entonces eso hay que tener presente, ¿no? B, las zonas inestables de media ladera, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no? En el caso de Luler, ¿no? Podemos ver más o menos un perfil, ¿no? De cómo está yendo nuestra línea. Entonces, acá podemos observar, ¿no? Digamos, el vértice 26 está en una ladera y comenzamos desde acá, ¿no? Viniendo en una ladera. Entonces nosotros tenemos que ir, ¿no? A reconocer el vértice 25, pongamos, y vemos que está en una pendiente fuerte. Entonces lo mismo, ¿no? Podemos modificarlos en ese momento, ¿no?
Marcamos con nuestro navegador un nuevo punto y ya lo actualizamos en nuestros mapas, ¿no? ¿Ya? Los terrenos de muy fuerte pendiente también no podemos ir tanto a la ladera, tanta pendiente, cruzar nuestra línea, ¿no? Porque al fin y al cabo no vamos a saber, el geólogo va a ver si tenemos una falla, algo que tal vez más adelante nos pueda ocasionar, ¿no? En el punto D nos dice las zonas hidrográficas donde se presentan inundaciones o existen malos drenajes y de suelos con baja capacidad portante, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener claro, ¿no? O sea, en ese momento, bueno, el topógrafo no puede ver, lo puede ver los ingenieros que vayan, que no podemos ver que los vértices estén dentro o tal vez en una quebrada que más adelante nos puede ocasionar que se venga un huaico, un desastre natural y nos arrastre la torre, ¿no? Entonces la torre pues no debe estar en unas partes altas. Los vértices, ¿no? Que son los que más van a soportar la línea, ¿no? El terreno con alto grado de erosión sucede, ¿no? Tal vez se ahorraron por no ubicar al geólogo, ¿no? O tal vez por el caminar simplemente por el eje de la línea. Entonces no, tenemos que caminar por 100 metros para acá, 100 metros para acá, porque podemos encontrar fallas geológicas, ¿no? De erosión que no lo podemos ver en ese momento, si es que no caminamos, no vemos la zona, ¿no? Entonces, en este caso, un topógrafo también lo puede ver, ¿no? Una fotografía lo ve y lo cambiamos, en este caso. Pero esto más que todo está encargado de lo que es el geólogo, ¿no? En el punto F vemos los terrenos o zonas con alto grado de contaminación, ¿no? Bueno, en este caso, nuestro trazo de ruta que vamos a hacer, ¿no? Los grados de contaminación, qué podemos ver? Pues, ¿no? Donde estén las basuras, donde esté el otro, pero mayormente la línea de transmisión están yendo fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, no hay mucho punto que ver en el punto F, ¿no? En punto G, zonas de lagunas o zonas pantanosas, ¿ya? Esto también tenemos que tener presente, es como si fuera el punto A, zonas de rocas. Entonces, si yo hago mi trazo de ruta y estoy caminando nuevamente y veo, ¿sabes qué? Esta zona es pantanosa, o sea, tal vez en el vértice no está, pues, ¿no? Tal vez en el vértice no está, pero uno ya con la experiencia, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Me recorro la línea. Entonces yo veo acá, ¿no? Si veo acá más o menos mi trazo, yo digo, ah, pero de acá a acá, ¿no? Acá está la zona pantanosa. Bueno, no me va a pasar nada, porque si yo sé que de acá hay una torre en la parte alta y voy a pasar a la otra torre, al otro lado, y no va a haber una torre en el medio del pantano, normal. Pero si encontramos una zona, ¿no? Seguimos, ¿no? No está en el vértice, pero está en la ruta misma, en el eje mismo, que es una zona donde vamos a encontrar, ¿no? Supongamos, zona pantanosa, ¿no? Entonces esta zona es pantanosa, toda esta zona, y ¿qué hago, no? Yo me recorro y veo que está a casi 2 kilómetros de zona pantanosa, que me va a entrar 4 torres. Una torre me sale mucho más caro construir en zona pantanosa, hacer mis accesos en zona pantanosa, ¿no? Que hacerlo en un terreno de tierra, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Como todavía no hemos hecho la construcción, simplemente puedo mover mi vértice, ¿no? Tal vez digo, no, bueno, en esta dirección voy a mover el vértice más o menos por acá, ¿no? Y de acá sigo mi ruta, ¿no? O sea, de acá sigo haciendo mi ruta, ¿no? Hacia el otro vértice, ¿no? Entonces me desvié de la zona pantanosa, ¿no? Y normal, sin problema, ¿no? Entonces le tomo coordenadas con mi navegador de la zona pantanosa, ¿no? Para no pasar por ese lado. Entonces, ese es uno de lo importante de hacer una visita ya, ¿no? Del eje, ¿no? Entonces, en el punto H vemos terrenos de propiedad privada, aunque esto es imposible, sin embargo es necesario tratar de evitar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, a eso va el sociólogo. Y de ahí tal vez el topógrafo también puede, porque el topógrafo al fin y al cabo va el sociólogo, te dice es que no, el dueño no quiere que construyamos, entonces el sociólogo no va a mover la línea, ¿no? Entonces lo puede hacer el topógrafo, tranquilamente, GPS y movemos, ¿no? Porque hay propietarios que nos va a decir no quiero que pasen por acá, o tal vez
porque hay la viveza, ¿no? Sí pasa, pero ya cuando estás comenzando la construcción te dice, ¿sabes qué? Vas a tener que pagarme tanto, ¿no? Entonces, la primera visita cuando vamos con el sociólogo es que el sociólogo vea si es factible pasar o no pasar por ahí. Si el propietario es fácil de conversar, ¿no? Que no nos va a hacer problemas, normal, porque tal vez este es el primer paso. Cuando nosotros comencemos a hacer el levantamiento topográfico, tal vez él no ha sido el propietario, si no tiene hijos, tiene otro, entonces todo esto se complica. Entonces, esto es lo inicial, ¿no? En esta primera visita es tratar de evitar lo menos posible con los propietarios, ¿no? ¿Ok? A ver, también la conservación del medio ambiente y zonas arqueológicas. Bueno, en este caso lo que le decía de los arqueólogos, ¿no? Entonces en la zona tenemos que ver las zonas con vestigios arqueológicos. Como no está actualizado 100% nuestros planos, nuestros mapas arqueológicos, entonces el arqueólogo va y ve las zonas y te dice que de acá a acá lo va a delimitar, ¿no? Entonces antes de la construcción tenemos que ir con el arqueólogo que se recorra igual toda la línea para saber, ¿no? Saber nuestro trazo que estamos haciendo si no pasamos por zonas arqueológicas. ¿Ya? También las zonas cultivables y de alta vegetación, bosques, ¿no? Este va a ser para evitar tala de árboles de manera que no afecte la flora ni la fauna de la zona. Esto también no habría problema porque esto lo podemos definir en gabinete, ¿no? Sin ningún problema. No necesariamente tenemos que ir al resto a la zona para ver bosques, ¿no? No sé si se puede ver en la imagen satelital. ¿Ya? Zonas turísticas que pueden dañar el paisajismo. Esto también es muy importante porque tú puedes estar en una zona, ¿no? Donde puedes encontrar una zona arqueológica, que hay unas piedras que forman animales y todo eso, y tú no vas a pasar por la misma zona, ¿no? Vas a pasar por detrás, unos 300 metros, que no va a afectar directamente tu zona arqueológica, pero puede dañar la visión, el paisajismo. Si lo vistes tu zona arqueológica bien bonito, con sus piedras, todo lo puedes ver desde, digamos, de la carretera, y de ahí al fondo aparece una torre o dos torres. Entonces ahí ya malogra la visión, ¿no? Inicialmente lo que era una zona arqueológica y aparecen torres. Entonces ahí estás malogrando, ¿no? El paisajismo, ¿no? Que inicialmente hubo y que se ve mejor sin torres, ¿no? Entonces ahí tienes que tener tú presente también ese punto, porque tal vez tú haces el trazo, no te das cuenta, pero ya cuando vas a hacer la ejecución construyes, porque todavía no montas la torre, entonces no se ve, pero ya cuando comienzas a montar la torre ya se ve, y te dicen, obviamente viene y te dice, ¿sabes qué? Las autoridades, mira, todas tus torres se están afectando, lo cual tienes que mover. Y una vez ya concretada, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que mover, no puedes dejarlo ahí. ¿Ok? Entonces a eso hay que tener siempre presente, ¿ya? Otro de los puntos también son las zonas pobladas y las edificaciones especiales. Bueno, en este caso las zonas pobladas, ¿no? No podemos pasar por ese lado, ¿no? Pero igual con las imágenes satelitales va a ser mucho más sencillo poder observarlas, ¿no? Bueno, también las zonas cultivables, ¿no? Si hay sembrío, es mejor no malograr su sembrío de los señores, ¿no? Tal vez no quieran. Si es la única forma de poder pasar en su sembrío, se va a tener que hacer, ¿no? Si es que ya no hay otra opción, ¿no? Pero hay que tratar de evitar, ¿no? Igualito, ¿no? Con el tema de aeropuertos, ¿no? Parques, cementerios, áreas deportivas, etc., ¿no? Pues mayormente las líneas, sacarlo fuera de las ciudades, no tan lejos, ¿no? Pero también sacarlo fuera de las ciudades. Ya, también tenemos que tener presente, como le mostramos inicialmente, lo que son los cruces de línea existente, ¿no? En lo posible se debe evitar cruzar frecuentemente vías férreas, autopistas, carreteras principales, red eléctricas existentes o proyectadas. Sin embargo, si no fuera posible evitar esos cruces, se debe tener en cuenta los ángulos mínimos de los cruces del eje de línea de carretera, ferrocarriles, líneas de alta tensión, según las normas de especificaciones técnicas de levantamiento topográfico, ¿no? Que existen en el Perú en este caso, ¿no? Digamos, para carretera, vías férreas o vía navegable, 15 grados. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos una carretera principal, ¿no? Supongamos esta de acá,
nosotros tenemos que evitar pasar. O sea, no podemos hacer nuestro trazo de línea, digamos, ¿no? Entonces ahí nuestro eje a 50 metros y voy a seguir acá a otros 50 metros de la carretera, pero va a tener esta forma, ¿ves? Entonces esto no es posible, no podemos cruzar o hacer nuestra línea de este modo. Cuando es más sencillo, o si vas a tener que hacer un vértice, lo vas a tener que hacer y vas a tener que mover para evitar problemas más adelante, ¿no? Igual va a suceder en los ferrocarriles, en los ríos, ¿no? Es sacarlos fuera de la carretera, ¿ok? Entonces, igual, bueno, las líneas eléctricas de media y alta tensión es lo mismo, ¿no? Este de acá vemos es una línea existente, el de azul que estamos yendo. Nosotros hemos aprovechado esa línea existente para poner nuestra línea al costado y ayudarnos con su acceso, ¿no? Para no hacer mucho gasto. Entonces la línea existente también no podemos hacer, digamos así, ¿no? Cruzar de uno a otro y tener un ángulo, ¿no? Que va a ir casi paralelo a la línea, ¿no? Entonces eso no debe suceder, ¿ok? Finalmente, una vez que hemos identificado las posibles alternativas para la ruta que sea factible posterior, se debe realizar una verificación, bueno, que justo estoy explicando en campo, ¿no? Vista social, ambiental, técnica y económica, ¿no? Esto van todos los profesionales que les digo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver y tener presente todos estos puntos. Hacer un trazo en gabinete es sencillo, pero de ahí tenemos que verlo, ¿no? Con estos puntos se hace más sencillo, pero se tiene que hacer sí o sí una visita a campo, ¿no? Entonces el topógrafo interviene, obviamente desde que comenzamos a hacer el trazo de ruta. Vamos agarrando experiencia, ¿no? También para definir ya en campo, ¿no? Lo que se tiene que hacer, pero si lo vemos no es tan difícil hacer un trazo de ruta teniendo todos los planos, los mapas que se necesitan y de ahí ir la visita técnica a campo, ¿no? Cuando ya se tiene el trazo de ruta definido, después de la visita ya con los vértices definidos, entonces ya vamos a proceder a dar a dar luz verde para que nos inicien el levantamiento topográfico. Mientras tanto, no se puede hacer el levantamiento topográfico hasta que nosotros no hagamos una visita a campo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este capítulo 2. Espero que hayan entendido, ¿no? Y cualquier pregunta, igual lo hacemos en el aula virtual. Ok, entonces vamos a pasar, ¿no? Ahora en el siguiente video a lo que es el levantamiento topográfico.